Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas, gloria a Dios. Yo creo que muchos han escuchado la historia del hijo pródigo. Y hoy Dios nos va a hablar en esa historia. Amén, hermano. Es una historia muy bonita de un hijo que pues hace cosas pues indebidas o malas, pero que después él entra en razón y entonces vuelve a casa. Amén, hermano. Que es una historia, Lucas 15, versículo 11, es una historia que se asemeja a todos nosotros, los seres humanos, que de alguna forma pues nos hemos alejado de Dios, pero que después entramos en razón. Por ejemplo, mi caso, mi historia, llegó el momento que entré en razón y dije voy a buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra Lucas 15:11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bien, en esta parte solo hablaremos del hijo que hizo lo malo. Aunque el otro también tuvo una actitud negativa, pero miramos más adelante si podemos tocar el otro punto. Amén. Pero vamos a ver al primero, al hijo, al que hizo lo malo. Entonces, vemos aquí una parábola de Jesús. O sea, Jesús estaba tomando algo imaginario tal vez, ¿cierto? Imaginándose a un padre y 2 hijos. Como que podía ser real,
Pero lo que Jesús estaba haciendo era sacando como de su imaginación esta historia o recordando alguna historia pasada que él vivió, pasó, no sé. Pero el asunto es de que es una parábola y una parábola es semejante a algo real. Pero a veces, a ver, una parábola es como una historia que tú creas en tu mente, pero que tiene que ver con lo real. Amén, hermano. Como una película, una novela, nace en la mente de alguien de algo que vio. Porque para poder crear imágenes en tu mente, primero tienes que ver cosas. No puedes crear imágenes en tu mente de lo que no has visto. Amén, hermano. Es como, por ejemplo, que tú empieces a crear imágenes de New York, Estados Unidos. ¿Cómo puedes crear imágenes de New York si nunca has estado en New York? No puedes crear imágenes de New York, de una ciudad, de una calle, de una esquina. No puedes crearlas en tu mente porque no has estado en ese lugar. No puedes crear historias en inglés, ¿cierto? De dos personas conversando en inglés porque no sabes inglés. Entonces no sabemos inglés, los que no sabemos. Entonces no podemos crear algo en nuestra mente que primero no lo hayamos visto o lo hayamos oído. Un cuento, una historia o algo. Entonces, para que Jesús creara la historia del hijo pródigo como parábola, primero tuvo que verlo. Amén, hermano. Ahora, aquí hay una parábola muy discutida, me voy a meter un poquito en otro tema, pero quiero decirlo porque de pronto hay muchas interrogantes sobre las parábolas. La parábola de el rico y Lázaro, que los dos mueren, y uno dice que va al Hades y el otro va al seno de Abraham. Muchos dicen que como es una parábola, solo es una cosa creada por la mente de Jesús, que no tiene que ver nada con la realidad. Pero esa parábola habla dos lugares, el cielo y el infierno, o el lugar de gloria y el lugar de castigo eterno para aquellos que se pierden. Entonces Jesús no estaba hablando simplemente algo imaginario en esa parábola. Él estaba hablando de algo que tenía que ver con la realidad. Porque les digo, para crear en la mente una historia, primero hay que ver en la realidad un contexto, algo. Amén, hermano. Hay que verlo. Tú no puedes crear una historia de un desierto caliente donde pasan infinidad de cosas en ese desierto, como calor en el día y frío en la noche y brisas que levantan todo. O sea, las brisas son capaces de levantar el techo de una casa en el desierto. Si hubiese una casa de zinc en un desierto, la brisa es tan fuerte porque no hay nada donde el viento se detenga, y como es un desierto inmenso de kilómetros y kilómetros de desierto, de llano, entonces la brisa coge demasiada fuerza. O sea, aquí hay paredes y las paredes, los cerros, qué sé yo, hacen que la brisa no pegue con tanta fuerza, pero en el desierto no. Entonces, mire la diferencia. Yo les puedo hablar un poco del desierto porque en Perú hay muchos desiertos. Y en alguna oportunidad yo estuve en esos desiertos. Entonces, pero de pronto alguien que no estuvo allá no puede crear una imagen. Entonces, cuando Jesús habla del cielo, del infierno, de el rico, de Lázaro y de todas esas cosas, Jesús no estaba creando una imagen de la nada. Él estaba creando una imagen de lo que él sabía, conocía y había visto. Amén, hermano. Entonces la parábola es eso. Historias de cosas que uno ve. Yo aquí a veces también digo cosas que vienen a mi mente, pero que también tienen que ver con lo que yo he visto, con lo que yo he leído, o con lo que yo he escuchado de otros predicadores que ellos han visto, ¿cierto? Bueno, ahora sí volvamos a la historia del hijo pródigo. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Que para que este muchacho decida decirle a su padre, padre,
dame los bienes que me corresponden. Él tuvo que haberle llamado la atención. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que usted tiene un dinero que le va a llegar, o un dinero que está en el banco, o una herencia, ¿cierto? Y entonces usted ya está en su mente pensando qué va a hacer con ese dinero. Alguien me decía, a mí me van a llegar pues como unos 50 millones de pesos. Y ya estoy pensando, ¿qué voy a hacer con esos 50 millones de pesos? Bueno, como él es creyente, lo primero que pensó es en comprarse unos terrenos de finca, comprarse un jeep, ¿cierto? Para poder, con ese jeep, poder transportar las cosechas y todo lo que toca allí en la finca. Con esos 50 millones de pesos, él estaba pensando hacer eso. A veces nosotros que tenemos otra mente distinta, pues pensamos en un viaje, en una fiesta, en celebrar mi cumpleaños, en tirar la casa por la ventana, pero él estaba pensando en otra cosa. Mire la diferencia. Y de ese es el tema que vamos a hablar. Una mente espiritual y una mente carnal. ¿Cómo piensan la una y la otra? Entonces, este hijo pródigo, este joven, se le llama hijo pródigo porque no dan aquí su nombre, sino solamente que era un hijo pródigo, o sea, un mal hijo. Tenía una mente carnal, obviamente, se nota que tenía una mente carnal, porque él lo primero que piensa es tomar esa herencia, írsela a gastar en placeres y deleites. Mente carnal, ¿cierto? En cambio, el papá, podríamos decir que tenía mente espiritual, para que podamos entender la diferencia entre una mente carnal que solo busca placeres, deleites, fama y pues lo que el mundo ofrece. En cambio, la mente espiritual no, la mente espiritual siempre busca el bien común, el bienestar. O sea, la mente espiritual es una mente que piensa como piensa Dios. Amén. Piensa como piensa Dios, la mente espiritual. ¿Cómo se adquiere esa mente espiritual? Estudiando cómo piensa Dios. ¿Y cómo lo estudia? A través de la Biblia. Este es el manual. No hay otra forma, no hay otro lugar. No te lo va a decir un psicólogo, no te lo va a decir un sabio de este mundo, no te lo va a decir nadie de por ahí. Porque nadie tiene en su cabeza lo que dice la Biblia. Es más, la mayoría de esta gente no lee la Biblia. Por lo tanto, no te va a decir lo que dice la Biblia. Tienes tú que ir a la Biblia o un lugar donde te puedan ayudar a través de la Biblia, ¿cierto? Y sacar lo relevante que hay en la Biblia, porque hay gente que se mete en áreas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que tú aprendas. Por ejemplo, alguien decía, Eva no fue la única mujer en este mundo. Según los estudiosos dicen que Adán tuvo una mujer antes que Eva. Yo lo escucho y digo, ¿y qué de relevante tiene ese cuento? Además, eso es mentira porque la Biblia no lo dice. Ya ese es un invento de la mente humana, ya esas son imaginaciones que es posible que Adán hubiese tenido, es posible, pero la Biblia no lo dice, o sea, es una teoría, es una hipótesis, es una idea que nace en la mente de alguien, mas la Biblia no respalda eso, porque aquí la Biblia por ningún lado dice que Adán tuvo otra mujer. Lo que hace es sacarte del verdadero propósito de la Biblia, empezándole a buscar 5 patas al gato cuando el gato tiene 4, ¿cierto? ¿O de dónde salió la mujer de Caín? Porque y Caín se casó y parece que por otro lado había otra gente, otro Adán, otra Eva, y de allá tomó mujer Caín. Oye, pero ¿qué relevante tiene eso de dónde salió la mujer de Caín? ¿En qué me beneficia eso? ¿No me beneficia en nada? ¿Qué fruta fue la que se comió Adán y Eva? ¿Fue una manzana? ¿Fue un aguacate? ¿Qué fruto fue? Oye, pero ¿qué relevante tiene eso? Eso no es relevante. Existieron los dinosaurios, que no sé qué, pero eso,
Tú tienes que ir a la Biblia a buscar lo que a ti te beneficie para un cambio de una mente natural a una mente espiritual. Como dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo, pero no vas a nacer de nuevo buscando en la Biblia si fue manzana o si fue aguacate. No vas a nacer de nuevo buscando si existían los dinosaurios o no existían. Eso no es lo relevante. La Biblia no te quiere enseñar eso, por eso no está ahí, porque Dios sabe que eso no es relevante. Lo que es relevante es que tú aprendas a amar, que aprendas a perdonar, que aprendas a confiar en Dios, que cambies, que de tu interior salga el odio, el rencor, la envidia, los celos, la avaricia, la codicia, que esa mente como la mente del hijo pródigo se vaya y entonces tengamos una mente como la mente de Jesús. Esa es la idea. Ese es el propósito real de la Biblia. Amén, hermano. Entonces vemos a este hijo pródigo con esa mente carnal. ¿Cómo adquirió la mente carnal? Pues todos nacemos de una mente carnal, natural. Y de ahí viene la formación, la educación. ¿Quién te educa? ¿Quién te forma? ¿Quién te ayuda a que no crezcas con una mente 100% carnal, sino crezcas más bien con una mente 100% espiritual? Desde pequeño, desde niño. Te llevan a la iglesia, a una buena iglesia, donde te enseñan a orar, donde te enseñan a tener intimidad con Dios, donde te enseñan a estudiar la Biblia. Porque hay muchas religiones que simplemente te enseñan, pues, ritos espirituales o ritos religiosos, ni siquiera espirituales, religiosos, porque un rito espiritual tiene que ver con el amor. El espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Eso es espiritual, ¿sí? Pero costumbres, religiones y hasta costumbres paganas, porque sus costumbres tienen que ver con trago, tienen que ver con fiestas paganas, tienen que ver con un desenfreno total, fornicación, sexo, o sea, adulterio. Ahí no hay límites de nada en esa religión. Ahí tú puedes hacer lo que se te pegue la gana y después vienes al ratico y el líder, pastor, sacerdote, lo que sea, te ora o te absuelve de tus pecados y te puedes ir a seguir haciendo lo mismo. Eso no tiene nada de espiritual. Eso es como quien dice, simplemente te ensuciaste la ropa y te ponen otra y ya, para que aparentemente estés limpio, pero ¿y tu mente qué? O sea, por fuera apariencia, pero por dentro ¿qué? Eso no es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Entonces el hijo pródigo podía ir 50,000 veces a su religión, ¿cierto? Hacer un poco de cosas que la religión le demandaba, entre ofrendar, las ofrendas, los diezmos y todas esas cosas que te piden, y bien, pero su mente no había un cambio. Seguía teniendo una mente llena de pasiones y deseos carnales. Y eso fue creciendo. ¿Por qué? Porque el mundo te seduce. El mundo empieza a mostrarte muchas cosas. Y la gente empieza a ser seducida. Y el mundo cada vez te muestra más y te muestra más, ¿cierto? Y te da facilidades para obtener esas cosas. Te da ciertas facilidades y tú decides si las tomas. Hay ciertas opciones como la que tuvo el hijo pródigo. ¿Cuál fue la opción que tuvo el hijo pródigo para hacerse de las cosas que el mundo le decía, placeres, deleites y todo eso? Su herencia. Porque el mundo todo te lo cobra, no te va a dar nada gratis. Amén, hermano. Te va a cobrar. Y las cosas más bonitas o más valiosas en el mundo cuestan mucho más. Cuestan mucho más. El oro,
las joyas, los carros, los viajes, los hoteles 5 estrellas. Todo eso cuesta cantidad de dinero. Dinero, tienes que tener dinero para en el mundo deleitarte con lo mejor de lo mejor, que todo es vanidad, todo eso en realidad es una mentira, porque a la hora que se te acabe el dinero, no tienes opción a nada de eso, solamente puedes disfrutar de eso mientras tengas dinero. Entonces, el hijo pródigo, ¿qué hizo? Fue a pedir su herencia. Mira cómo los placeres y deleites del mundo, cuando logran seducir a la persona, encantar a la persona, lo llevan a hacer cosas totalmente contrarias a lo que hace una mente espiritual. ¿Sí? Porque mientras la mente espiritual ama a su familia, ama a su prójimo, ama todo lo que existe y es capaz de poner su vida en sacrificio por los demás, la mente carnal no. La mente carnal no le interesa ni su propia familia, y lo vemos aquí en la historia. Porque él al pedir su herencia, él estaba renunciando a todo con su familia, a romper esa alianza, a romper esa sociedad, a apartarse totalmente de su familia, tú por allá y yo por acá. ¿Por qué la persona de mente carnal se aleja? En este caso, es porque el padre tenía mente espiritual. Entonces, ambas cosas no pueden caminar juntas, porque si tú eres espiritual y la otra persona es carnal, pues el uno va a tirar para un lado y el otro para el otro lado. El uno va a ser egoísta, avaro, no va a tener amor, no va a tener respeto, no va a tener vergüenza, porque ni vergüenza tuvo este muchacho. O sea, eso era algo vergonzoso, humillante, ir al padre y decirle, dame mi herencia. Era algo descarado, algo terrible. Irle a pedir la herencia al padre, porque las herencias se deberían repartir cuando ya el padre muere. Y es una decisión del padre repartir las herencias. Es una decisión muy solemne de repartir herencias, porque aún en las herencias, las costumbres judías, el padre oraba sobre el hijo y declaraba sobre él bendiciones y todas esas cosas. Y él rechazó todo, no esperó el tiempo adecuado ni nada de eso, se adelantó a todos los procesos. O sea, miren lo que Dios nos está hablando. La mente carnal es destructiva. La mente carnal destruye la familia. La mente carnal destruye la dignidad de la persona. La mente carnal dañina. La mente carnal no se puede esperar nada bueno. Mire el final del hijo pródigo. Solo, ¿sí? Porque el egoísmo de la mente carnal lleva a la persona a no hacer alianza con nadie. Yo no sé si usted ha visto a esas personas que cuando tienen algo lo esconden para no darle a otro. Lo esconden, ¿cierto? Se esconden para comer. O sea, no comparten, les duele compartir, les duele dar, les duele servir. En cambio, la mente espiritual no. La mente espiritual es muy amiguera, es muy sincera, es muy transparente. Se nota de la mente espiritual que siempre está pensando en servir, en ayudar, en dar, en colaborar, ¿cierto? Es muy prudente,
Dios llena obviamente de sabiduría la mente espiritual. Por eso es que Dios manda a Nicodemo a nacer de nuevo. Le dice Nicodemo, para que puedas entrar al reino de Dios, para que puedas ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, de una mente carnal a una mente espiritual. ¿Amén? Entonces mira, el Padre, yo me preguntaba en una ocasión, ¿por qué el Padre le dio al Hijo la herencia? No se lo hubiera dado, si Él era el Padre. Pero hay dos cosas que la ley mandaba que Él recibiera su herencia como hijo. Tenía todo derecho a recibir su herencia. No se la podían negar. Y lo otro era que el Padre entendía cuál era el problema del Hijo. Era su mente carnal. Entonces, por más que el Padre tratara de ayudarlo y convencerlo, una mente carnal que ya ha sido seducida, atrapada por el mundo, ya esclavizada por el mundo, ya no entiende, hermano. No entiende. Por eso Jesús dijo, difícilmente puede entrar un rico al reino de los cielos. Porque como él tiene dinero, él puede deleitarse con todos los placeres que el mundo le ofrece. ¿Cierto? Y si tú vas a hablarle de lo espiritual, se va a reír. Y menos si te ve que no tienes la cantidad de riqueza que tiene. Lo primero que va a decir, o sea, tú me dices que eres feliz. Tú me dices que vives mejor. Tú me dices que tienes, mejor dicho, todo. Y que tienes un Dios todopoderoso. Pero yo soy rico. Yo tengo todo. Yo tengo millones en el banco. Yo tengo carro del año. Yo tengo esto y esto y esto. Tú no tienes nada. Tú a lo mucho tienes un trabajito ahí que te ganas 3 millones de pesos y de pronto hasta menos. Y me vienes a hablar a mí de un Dios todopoderoso. No me hagas reír. Es lo primero que te dice el rico. Pero él está en el lado que está el hijo pródigo. Y ahora él está deleitándose porque tiene el dinero en la mano. ¿Cierto? Pero eso no es eterno. O de pronto muere con más dinero del que tiene. Pero hasta ahí llegó su vida. Por eso está la historia del rico y Lázaro. ¿Qué pasó con el rico? Dice que se fue a un lugar de tormento. Mas Lázaro a la gloria, al lugar de descanso. ¿Dónde estaría la eternidad Lázaro? En un lugar de gloria y de descanso, de paz, de gozo, de abundancia. ¿Y dónde pasaría el resto de su eternidad el rico? En un lugar donde no había nada, donde no habían deleites, no habían placeres, no había nada de lo que él había tenido en este mundo. O sea, la historia del hijo pródigo, que llega el momento que todo se acaba. Al hijo pródigo se le acabó todo. Al rico insensato se le acabó todo cuando murió. Mientras que a Lázaro, cuando murió, le esperaba todo, le esperaba abundancia. Porque hay una diferencia. Vuelvo y les digo, lo espiritual te acerca a Dios. Te enseña a pensar como piensa Dios. Te enseña a mirar lo eterno. Te enseña a valorar la familia. Te enseña a valorar tu vida. Te enseña a ver lo hermoso que es la vida. Pero la mente carnal odia, la mente carnal envidia, la mente carnal cela, la mente carnal tiene avaricia, la mente carnal le gustan los placeres y deleites y los toma al precio que sea, mintiendo, robando, estafando, aprovechándose del débil, esclavizando. O sea, la mente carnal en realidad lo único que puede es destruirnos. Mucha gente que pasa por este mundo
vive un momento de gloria, pero cuando llega a cierta etapa de la vida, está postrado como un despojo. ¿Por qué? Porque su mente fue carnal. Y por más que Dios lo visitó para transformar su mente, cambiarla de una mente carnal a una espiritual, él no quiso, lo rechazó. Y ahí está, pagando el precio de haber sido carnal toda su vida. El hijo pródigo. Bueno, que el hijo pródigo reaccionó. No sé cuántos años pasaron, qué tiempo pasó del momento que decidió abandonar su familia, abandonar el buen futuro que le esperaba con su mente espiritual, y dejó todo ello para seguir lo carnal. Placeres, deleites, mundo, fiestas, fama, y empezó su dinero. Oh, hermano, eso hasta al hombre lo ciega, lo vuelve un adicto a las cosas del mundo. Un adicto. Nosotros vemos al drogadicto, vemos al alcohólico, pero a veces nosotros estamos en la misma condición de ellos. Mire, el adicto, el alcohólico y el drogadicto, ¿cierto? Ellos todos los días buscan dinero para drogarse. Y hay gente que todos los días busca dinero para las fiestas, busca dinero para la ropa nueva, busca dinero para los viajes, busca dinero para celebrar el cumpleaños, busca dinero, lo mismo que el adicto. Lo mismo que el adicto. Y nunca tienen dinero en el bolsillo, y el poco dinero que cogen es para los deleites y los placeres. Lo mismo que el drogadicto, porque el drogadicto, el dinero que coge para la droga. Alcohólico, dinero que coge para el trago. Y los adictos al mundo, a los placeres y los deleites, dinero que coge para ir a celebrar carnaval, que significa carne para Baal. ¿Quién es Baal? Satanás. Carne es la mente carnal. Entonces ahí está Satanás y la persona carnal. ¿Qué hacen en esos carnavales? Hacen ciertos muñecos que parecen demonios. Es más, hicieron algo burlándose de Cristo hace tiempo antes de la pandemia, y en ese lugar dicen que en tiempo de pandemia murió un poco de gente. ¿Cierto? Ateos, LGTBI, no sé. Bueno, yo la verdad es que no sé mucho, pero lo que sí pude enterarme por la